Primer vicepresidente Elvis Amoroso, segunda vicepresidenta Tania Díaz, ciudadanos diputados Pueblo de Venezuela. Hablar sobre las universidades venezolanas y en particular de las universidades autónomas realmente es un punto bastante sensible. Y es sensible porque la mayor parte de los diputados a la Asamblea Nacional son profesionales universitarios. Y lo que corresponde, lo que suceda con las universidades venezolanas y fundamentalmente las autónomas, es algo que nos toca profundamente. La Universidad Venezolana es una universidad que a lo largo de los años, y uno se puede remontar a 1928, en el papel que jugó en el despertar del pueblo venezolano, esa federación de estudiantes en aquellos momentos memorables, sobre la égida fundamental de un hombre que se había formado en el exterior, como era Pío Tamayo, un hombre formador de buena parte de nuestra juventud. Esa universidad jugó un papel fundamental. Por las calles de Caracas, las madres y los padres y el pueblo de Caracas pedía la libertad de aquellos jóvenes que fueron llevados a las diferentes cárceles de nuestro país. Eso es un momento importante, un momento de quiebre fundamental para la sociedad venezolana. Y uno puede inmediatamente también llegar a 1958, cuando los estudiantes jugaron también un papel fundamental en el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Los jóvenes igualmente fueron a la calle. Los jóvenes participaron activamente en la derrota de la dictadura, y todos nosotros sabemos, aquellos que estábamos en educación secundaria, sabemos realmente o portamos un estandarte en nuestros brazos que indicaban el papel que jugó la juventud venezolana en esos momentos para el derrocamiento de la dictadura. Nosotros incluso podríamos decir que sustituimos en un momento dado a los partidos políticos venezolanos, porque eran los que estábamos en las calles, eran los que dirigíamos verdaderamente en ese instante, y eran jóvenes los que dirigieron las organizaciones que se encontraban en la clandestinidad. Uno puede recordar a muchos de estos jóvenes. Si me pongo a mencionar a uno de ellos o a algunos de ellos, realmente estaría cometiendo un error, porque eran centenares de jóvenes los que participaban en nuestro país. Fíjense ustedes, ¿esto qué significaba? Que la universidad venezolana tenía sentido de patria. La universidad venezolana participaba conjuntamente con nuestro pueblo. Nuestro pueblo hacía suya a la universidad, porque la universidad combatía realmente contra todos los males que ocurrían en nuestro país, que estaban presentes en nuestro país. Había una discusión fundamentalmente ideológica. Era una discusión que nos llevó incluso, y muchos de nosotros, en el año 58, recuerda Wolfgang Larrazábal cuando decretó el plan de emergencia, porque Venezuela estaba atravesando un momento realmente grave, un momento difícil. Nuestro pueblo no tenía trabajo, no tenía comida. Y es allí todos nosotros recordamos igualmente que al asumir el poder Rómulo Betancourt, inmediatamente, ¿qué ocurrió? Ocurrió que vino una reducción de salario en nuestro país en un 10%. Y si ya se estaba acabando también ese plan de emergencia y la situación era verdaderamente grave. Y allí las garantías constitucionales de la República Bolivariana, de la República de Venezuela, para ese momento
entonces fueron suspendidas las económicas, todas las garantías fueron suspendidas. Nació una Constitución con las garantías suspendidas. Entonces, ¿qué significaba esto? Que el movimiento estudiantil enfrentó realmente a estos grupos que se enquistaron en el poder en Venezuela. Eso estaba ocurriendo. Nosotros en estos instantes podemos observar que las universidades venezolanas realmente están secuestradas. Las universidades, un grupo que podemos considerar muy pequeño, tienen secuestradas a las universidades en nuestro país. Desde hace aproximadamente año y medio, las 5 universidades autónomas venezolanas prácticamente no tienen clase, tienen sus clases suspendidas. ¿Y qué ocurre realmente? Que el Estado venezolano, haciendo enormes sacrificios, viene aportando recursos a todas las instituciones universitarias de Venezuela y especialmente a las universidades autónomas. ¿Eso qué significa? Que haciendo el Estado venezolano un sacrificio muy grande, realmente viene aportando enormes sumas de dinero a las universidades en Venezuela. 84.000 millones de bolívares fueron entregados este año a las universidades venezolanas. Ahora, ¿qué es lo que realmente está ocurriendo realmente en las universidades venezolanas? Fíjense lo siguiente. Aparentemente nadie dice que existe un paro en las universidades venezolanas. Se paran, las secuestran, no informan absolutamente nada. Pero hay un hecho que llama también la atención. Las universidades autónomas, que suman aproximadamente unos 200.000 estudiantes, se encuentran paralizadas. Pero el resto de las universidades venezolanas están trabajando. Diera la impresión, y así pareciera también ser, que buena parte del pueblo venezolano lo tiene sin cuidado realmente lo que están haciendo las universidades autónomas. ¿Por qué esto está ocurriendo? Porque existen efectivamente aproximadamente 1.800.000 estudiantes en Venezuela que están en universidades también del Estado venezolano y están laborando, están estudiando allí, están construyendo patria. Y si están construyendo patria, esas universidades, a pesar de todo lo que se quiera decir, están consustanciadas con el pueblo venezolano. Esas son las universidades que realmente están representando a buena parte de nuestro pueblo. Y eso es lo que conduce a que las universidades autónomas enclaustradas, universidades que tienen realmente enclaustrado a los profesores y estudiantes de esas universidades, cuya inmensa mayoría realmente lo que anda buscando es que estas universidades produzcan, que estas universidades se transformen, que estas universidades conjuntamente con el gobierno nacional vayan verdaderamente al desarrollo, a la explosión de un país con eso que significa la educación en Venezuela. La educación en nuestro país es para construir, la educación es para desarrollar una patria, para construir realmente la Venezuela que todos nosotros estamos aspirando a tener aquí. Entonces, esa universidad, en estos instantes, esa universidad autónoma que tiene, y hay que reconocerlo también, que tiene profesores de altísima calidad, que tiene laboratorios extraordinarios, todo eso tiene que estar al servicio de la patria, porque este gobierno nacional está haciendo sacrificios muy grandes, sacrificios importantes, porque ¿qué hubiese pasado si con una situación de esta naturaleza el Estado venezolano tranquilamente podía decir que el precio del barril del petróleo pasó de $100 a $38 y que no puede existir aumento de salario para nadie en nuestro país? Fíjense eso.
pero sin embargo, con una enorme responsabilidad por parte del gobierno nacional, no solamente no se ha disminuido el salario, sino que por el contrario, a todo el pueblo venezolano se le ha aumentado el salario, incluido las universidades venezolanas. Pero en las universidades, ¿qué es lo que se dice? Fíjense ustedes, se dice, nos paralizamos. ¿Pero por qué se paraliza? Realmente, porque nos falta un profesor de matemáticas. Se dice por allá, se deja caer. Y cuando se va a cualquier consejo de facultad o consejo universitario para discutir por qué están paralizadas, ellos mismos dicen que no saben por qué están paralizadas las universidades autónomas en Venezuela. No lo dicen. Por supuesto que existe un plan, que es el que tienen bajo la manga, que es la participación en la conspiración contra el gobierno venezolano. Eso es lo que está ocurriendo realmente. No lo dicen, pero es lo que hacen. ¿Y a qué está conduciendo eso? A violentar un derecho humano fundamental, como lo es el estudio en nuestro país, a esa enorme cantidad de jóvenes que se hacen en verdadero sacrificio en nuestro país para que 10 millones de jóvenes en Venezuela puedan estudiar tranquilamente con las herramientas necesarias, a pesar de toda la problemática que existe en nuestro país. Si es así, como está planteado, nosotros, como profesores universitarios, realmente andamos buscando que no se pierda, no es que no se pierda, porque ya este semestre, sin decir absolutamente nada, lo tienen perdido los estudiantes en nuestro país. ¿Y qué significa también eso? Al perder un semestre más, fíjense ustedes, ocurre lo que ya ocurrió también en el pasado en relación a la educación primaria y la educación secundaria, que los padres llevaban los niños a las escuelas y sin saberlo la dirigencia sindical paralizaba permanentemente las escuelas en nuestro país, y entonces las escuelas, los padres, ante esa irresponsabilidad tan grande también que existía para el momento, trasladaron sus hijos a la educación privada en Venezuela y se desarrolló la educación privada en nuestro país. Entonces también hay que tener mucha claridad al respecto con lo que está ocurriendo, porque no puede ser que el Estado venezolano le inyecte enormes cantidades de dinero a las universidades venezolanas y realmente no estén construyendo a nuestra patria, no estén participando en la construcción de la patria, porque eso aún más lo establece también el artículo 1, 2 y 3 de la Ley de Universidades de nuestro país, donde estas universidades están obligadas también por ley realmente a participar en la construcción de nuestra patria. Y eso es lo que nosotros estamos pidiendo, hacer verdaderamente un debate nacional que ya comienza, por supuesto, a darse sobre qué es lo que está ocurriendo en las universidades venezolanas y fundamentalmente en las universidades autónomas. Ciudadano vicepresidente, solicito permiso para dar lectura al documento. Puede leerlo, ciudadano diputado. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, como vocera del pueblo soberano, acuerdo en rechazo a la paralización de las universidades autónomas. Considerando que en la República Bolivariana de Venezuela existen 173 instituciones de educación universitaria, 108 de régimen privado y 65 instituciones públicas, de las cuales 10 están paralizadas. Esto significa que del total de 2 millones de jóvenes estudiantes universitarios que existen en el país, aproximadamente 200.000 están condenados por la Federación de Asociación de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUC, y los consejos universitarios a caer en el campo del ocio. Es posible
que este sea una política de la oposición venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirar a sus hijos de estas universidades y llevárselos al exterior o a las instituciones privadas para que éstas se enriquezcan aún más. Considerando que estas 10 universidades públicas están secuestradas por fuerzas de diferentes signos, por lo que creemos que hay que analizar con los diferentes organismos del Estado la búsqueda no solo de la sobrevivencia de estas casas de estudio, sino su transformación por el bien común. Considerando que el Estado venezolano hace esfuerzos extraordinarios para aportarle recursos a estas universidades paralizadas sin explicación alguna, las universidades venezolanas reciben más recursos que la mayor parte de las gobernaciones del país. De acuerdo con el Gobierno Nacional, este año se han transferido a las universidades más de 84.000 millones de bolívares. Este es el único gobierno en los últimos 50 años que le ha entregado a las universidades recursos para su desarrollo institucional. Considerando que las universidades venezolanas, ante la situación de la baja del precio del petróleo, deberían aportar todo su conocimiento para la transformación de la sociedad venezolana. Los profesores, los estudiantes y los empleados deben analizar lo que ocurre en el país y en el mundo sobre la baja del precio del petróleo y establecer líneas de estudio fundamentales para la construcción de la sociedad que queremos. En tal sentido, debemos tomar en consideración la ley de universidades vigentes, que establece en su artículo primero: la universidad es fundamentalmente una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentes del hombre. La verdad es que la baja de los precios del barril del petróleo es el producto de la política de los Estados Unidos de Norteamérica para acabar con los países que han desarrollado políticas soberanas y que le impiden dominar el mundo. Su política es de destrucción por la vía militar. Su política no es la paz, su política es la guerra. Considerando que las universidades son instituciones al servicio de la nación y a ellas les corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales. Es el momento de poner todo el conocimiento que poseen las universidades al servicio de la patria. La universidad verdadera es la universidad que construye para solucionar los problemas fundamentales que presenta la República Bolivariana de Venezuela. La universidad no puede estar al margen de los problemas sociales. La universidad es para construir, no para destruir. Puede ser que existan diferencias ideológicas entre los que dirigen la universidad y el gobierno nacional, pero esta es un instrumento para crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza. Considerando que la enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social, de solidaridad humana, y está abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica. Es todo lo que pedimos los venezolanos: la discusión, la participación. No es posible que estas universidades se encuentren hoy paralizadas, sin discusión de ninguna naturaleza, sin considerar
el esfuerzo extraordinario que hace el Estado venezolano para cumplir con un compromiso sagrado como lo es la educación. Hoy, cuando el sacrificio debe ser mayor y los educadores convertirse en verdaderos maestros de la abnegación, considerando que el país atraviesa por un cúmulo de dificultades tales como la guerra económica, el cerco financiero de los diferentes organismos internacionales que impide que la República Bolivariana de Venezuela pueda obtener préstamos, la vigilancia feroz que establecen los Estados Unidos de Norteamérica sobre el pago de los bonos de la deuda pública, en la búsqueda de que el Estado no pueda pagar para declarar a Venezuela Estado insolvente y aplicar la misma política que hoy ejercen sobre la Argentina, la incitación de los Estados Unidos de Norteamérica a los gobiernos de los estados fronterizos para que le generen problemas a Venezuela, considerando que los Estados Unidos de Norteamérica quiere derrotar la democracia participativa y protagónica que se dio el pueblo venezolano en elecciones verdaderamente libres y puras. Los venezolanos, los verdaderos venezolanos amantes de la paz, hacemos verdaderos votos para que la guerra no se establezca en nuestro país. Tenemos que evitar que los Estados Unidos de Norteamérica destrocen al país tal como lo hicieron en Irak, Libia, Afganistán, Sudán y Siria. Estos países que hoy se defienden del terrorismo aupado por el imperio norteamericano. Invitamos a todos los países del mundo a defendernos del terrorismo que desarrollan los Estados Unidos de Norteamérica en nombre de la libertad. Invitamos a todas las universidades del país y de América Latina a crear centros de estudio sobre la problemática internacional y nacional, centros universitarios patriotas que estén al día sobre cualquier ataque que pretendan los Estados Unidos de Norteamérica contra nuestra América de paz. Unidos los jóvenes del mundo por la paz y por la vida. Considerando que el estado de sitio que han establecido los gobiernos de las universidades autónomas sobre el derecho al estudio de miles de jóvenes, violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de Educación, esta última establece en el artículo 33, entre comillas, el carácter público, calidad e innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión, la pertinencia, la formación integral y la formación a lo largo de toda la vida, la autonomía, la articulación y cooperación internacional, la democracia, la libertad, la solidaridad, la universalidad, la eficiencia y la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la bioética, así como la participación e igualdad de condiciones y oportunidades. Aparte de violentarse la participación aparte de violentarse todos estos valores, se violentan los derechos humanos de los jóvenes que estudian en estas universidades, tal como se expresa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. El pacto, en su artículo 13, reconoce el derecho de toda persona a la educación. Hoy los profesores y profesoras violentan el derecho humano fundamental como lo es la educación. Estas universidades colocan a los estudiantes en una condición de minusvalía con respecto a los estudiantes de otras universidades del país que siguen su carrera sin problema de ninguna otra naturaleza. Los estudiantes ven pasar frente a sí una carreta cargada
de ignorancia. Considerando que el Estado venezolano es el garante del funcionamiento del proceso educativo venezolano y dado el estado de sitio que presentan las universidades autónomas que proviene de su propio interior y se refleja claramente en sus espacios de influencia, ahora convertidos en espacios de decadencia. El enemigo de estas universidades se encuentra en su interior, secuestrando el ámbito académico y científico para generar procesos de insubordinación a la ley, que incluyen el apoyo a las salidas inconstitucionales y violentas en contra del gobierno democráticamente electo por la mayoría del pueblo venezolano. El Estado debe asumir su responsabilidad abriendo un proceso de transformación, considerando que el gobierno firmó con los gremios universitarios la segunda convención colectiva, incluida la FAPUC, quien participó y firmó buena parte de las cláusulas de esta convención, dado que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo es el garante para que se cumpla todo lo expresado en la misma, es que consideramos que se ha violado una cláusula que es de vital importancia. Entre comillas, las partes convienen en garantizar la participación de los trabajadores y las trabajadoras docentes y de investigación en la confección de los calendarios académicos a través de sus unidades académicas de adscripción. Las organizaciones sindicales de docentes velarán por el cumplimiento de al menos 180 días de actividades académicas anuales y la realización de 2 semestres, 3 trimestres o del cumplimiento del año lectivo conforme al régimen de estudio. Cierra la comilla. Las universidades en paro desde el año 2013 no han cumplido con el sagrado deber de permanecer abiertas al servicio de la nación venezolana. Acuerda, primero, sugerir al Gobierno Nacional el nombramiento de una comisión de juristas con la finalidad de acudir ante el Tribunal Supremo de Justicia para demandar a los cuentadantes de las universidades por perjuicio al Estado venezolano. Segundo, sugerir al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo por el paro ilegal desarrollado por las universidades. Tercero, sugerir al Estado venezolano una auditoría a las universidades que se encuentran paralizadas y, entre otras cosas, que analice el uso de los recursos que el Estado ha entregado para el funcionamiento, mantenimiento y la cancelación de sueldos y salarios a personas que no han trabajado. Cuarto, dar publicidad al presente acuerdo, dado firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas, a los 3 días del mes de noviembre de 2015, años 205 de la independencia, 156 de la Federación y 16 de la Revolución Bolivariana. Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional; Elvis Amoroso, primer vicepresidente; Tania Díaz González, segunda vicepresidenta; Fidel Ernesto Vázquez, secretario; y Elvis Junior Hidrobo, subsecretario. ¡Viva la independencia de nuestro país a través de la educación! ¡Viva la patria venezolana!